Bueno, y ya, sexto punto. Voy a leer por último un párrafo del final del libro, donde Íñigo ya está hablando de Más Madrid, y dice, además se lo mandé ayer porque me pareció muy sorprendente. Dice, ganamos no luchando, ya no somos un ejército ni una guerrilla veloz, somos territorio y una hipótesis propia. Ser el territorio, ser la fuerza de la vida cotidiana, hablar de lo que importa y dar 2 pasos atrás cuando hace falta, no correr, hacer las cosas bien, con calma, ser la fuerza política del país que queremos vivir, escapar de la confrontación de los bloques inflamados de retórica, fugarnos, encargarnos de lo que de verdad importa, llevar la disputa a las condiciones de vida, a lo que determina si dormimos bien o no, la tierra, la salud, el tiempo. Y entonces, bueno, cuando he leído esto, digo, en fin, pues lo firmo completamente, ¿no? Me ha parecido que 7 años después hay un enunciado que me ha parecido mucho más 15M, mucho más 15M que otros del pasado, ¿no? Más cercanos en el tiempo. Pero bueno, yo entraría a discutir, ya por último, 2 cositas. Que yo no sé si un partido tiene que ser el territorio, la vida cotidiana y el pueblo. No me acabo de fiar de un pueblo que sea articulado por el Estado, desde arriba, sin distancias con respecto al poder de representación. Creo más bien en un juego de distancias, es decir, de cooperación y conflicto, ¿no? Hay un momento donde Maquiavelo dice, el príncipe y el pueblo pueden luchar juntos contra los grandes, es decir, un gobierno y la gente pueden luchar juntos contra los grandes, contra el poder económico, pero no se confunden nunca. El príncipe quiere gobernar, la gente no quiere que la gobiernen, ¿no? No se confunden, no se funden. Son 2 cosas, pueden cooperar, pero son distintos, ¿no? Entonces aquí una pregunta, ¿cómo puede un partido como Más Madrid ayudar al tejido de un pueblo con su autonomía, pero que es un pueblo con su autonomía, que es un pueblo que siempre te desborda, que no es tu pueblo, que es un pueblo que siempre se te escapa, que te cuestiona, que te entra en conflicto, que te desborda, ¿no? Y la segunda cuestión sería me parece que hay una cosa que me falta en este párrafo tan bueno de Íñigo, que me parece todo un giro además, porque me parece que recoge toda una autocrítica que Íñigo ha ido haciendo a lo largo del libro y que es de las únicas personas en Podemos que yo se la he escuchado, la verdad, y se la he leído antes ya de este libro, por ejemplo, en una entrevista que le hicieron compañeros de la revista Crisis en Argentina. No es tan fácil encontrar dentro de Podemos una persona que no haga la crítica de los demás, la culpa la tuvo el otro, ¿no? Sino alguien que diga, creamos un tipo de cultura política en la cual estaban los problemas. Y esto, pues la verdad es que a Íñigo se lo he escuchado y se lo he leído antes incluso de este libro y me parece una cosa rara y preciosa, ¿no? Entonces, pero me faltaría en este párrafo un punto, que sería el punto de la lucha. Estoy de acuerdo completamente que hay que reimaginar otro imaginario de la lucha por fuera del relato épico, del momento decisivo, de la insurrección, etc. Pero nunca hay que olvidar que el capitalismo es la guerra. El capitalismo es una política de constante agresión sobre las condiciones de vida, incluida la naturaleza. El capitalismo es la guerra, ¿no? Y que la única manera durante la historia en la cual se han podido poner límites a ese capitalismo, frenos, abrir otros márgenes de vida, ha sido la gente que ha peleado y ha puesto frenos y ha inventado otras maneras de vivir, ¿no? Entonces, y ya acabo con esto, haría plantearía una discusión en torno a este término al que Íñigo le da tanto valor en el libro, que es el de orden, ¿no? Que creo que es un préstamo de Linera. Y Íñigo, bueno, habla todo el rato de orden. La política de emancipación ordena. Hay que proponer un orden, un horizonte de orden y certezas. Y yo la verdad es que esto no lo veo para nada. No sé si es porque soy una persona desordenada o qué, pero la verdad no lo veo. Me parece mala imagen, porque me parece que la vida es movimiento, que la política de emancipación es cambio y transformación y que va a haber conflictos si queremos cambiar las cosas. Entonces, lo que tendríamos que aprender es a elaborar el desorden, a encontrar, a inventar en el desorden, que es la vida también, formas y sentidos, sabiendo que las formas y sentidos que sepamos crear se hacen y se deshacen, ¿no? Una y otra vez hay que crearlas porque se hacen y se deshacen. Que no hay ninguna transformación, ya sea personal
o colectiva ordenada, que hay que atravesar siempre en un proceso de cambio y de transformación pérdidas e incertidumbres, que lo que tenemos que aprender es a evitar la pérdida, el fracaso y la incertidumbre, ¿no? Me parece que prometer orden solo interpela a un cuerpo víctima, el cuerpo que se ha enfriado precisamente, el cuerpo que hoy somos, ¿no? Y, sin embargo, aprender a elaborar el desorden, las crisis, los cambios, los conflictos, a cualquier nivel, personal o colectivo, interpela realmente a un sujeto de transformación. Hoy, de hecho, un amigo, por casualidad, me ha mandado una cita de Heráclito y me ha gustado mucho y os la cito para terminar. Dice: para los que entran a los mismos ríos, aguas fluyen otras, siempre otras. Es decir, que la vida es este movimiento, y en el movimiento tenemos que aprender a crear momentos de forma, momentos de sentido, sabiendo que las aguas volverán a deshacer cualquier orden y cualquier sentido que sepamos crear, ¿no? Creo que yo tengo una forma de vivir y de pensar la política un poco más atormentada. Todo el rato me gustaría poder pensar y vivir la política en los términos que tú lo haces. Y que son los términos que yo sí que tenía cuando militaba en eso que tú me parece que sigues militando, no en el área de la autonomía, que es una cosa que ya no existe más en Madrid, pero que creo que tú sigues siendo que tú sigues fiel a un tipo de perspectiva política de la que yo me he ido distanciando. Y eso hace que mi relación con la política no sea siempre tan placentera como lo era cuando yo sí que militaba en la autonomía. Hay una parte de mi práctica política que asume que tengo que tratar con la mayor parte de mis conciudadanos y del estado de las cosas, que me obliga a... nosotros siempre repetíamos mucho eso de que no se puede combatir la alienación por medios alienados, ¿no? De los situacionistas. Y yo eso es una cosa en la que ya no creo más, pero en la que deseo como con toda mi fuerza querer. Creo que esa es una política, si me permites la metáfora, creo que es una política primaveral. Pero creo que la política no está hecha solo de primaveras. Es una política para los tiempos de tumulto y de irrupción de los cualquiera. Y creo que esos son los tiempos más hermosos, pero creo que esos son fogonazos, son pequeñas excepciones. Y que los que hemos militado y nos hemos educado en una tradición revolucionaria, que no es necesariamente una tradición que cree que un día saltaremos una cosa y ese día habrá cambiado todo, sino que nosotros le queremos poner la cabeza, las pasiones y el cuerpo a que los débiles sean menos débiles, a equilibrar la balanza, y que eso será una pelea permanente, que tiene momentos de aceleración y que tiene momentos concretos de conquista, pero que tiene muchos momentos como de proceso. Tenemos que tener una política para la primavera y tenemos que tener una política para el invierno. Tenemos que tener una política para el momento hermosísimo, tumultuoso, en el que los cualquiera ponen patas arriba el orden de las cosas, pero tenemos que tener una política para el momento en el que los cualquiera se vuelven a casa. Y creo que en general esto es una cosa que en las diversas tradiciones, digo de la izquierda, yo nunca me he sentido reconocido en esa palabra, pero digo de la izquierda en sentido amplio, ¿no? Digamos, en las diversas tradiciones del pensamiento emancipador es una cosa que está poco pensada. En general, uno distingue las diferentes corrientes del pensamiento emancipador por cuando denuncian que se produjo la traición, la recuperación o el desvío del acontecimiento originario hermoso que en algún momento se desvió. ¿No? Y entonces tú coges 1917 y según a qué corriente pertenezcas, todo se jodió en Kronstadt, todo se jodió en el 26, todo se jodió en... ¿no? Y tú eres de una o de otra, según en qué momento crees que se jodió la cosa. Creo que tú, en tu libro, Amador, le concedes un poder muy grande, explicativo, al momento constituyente, pero yo creo que eso es muy correcto, pero que hay que acompañarlo siempre de la asunción triste de que después de todas las irrupciones constituyentes viene una cierta decepción. Porque viene el momento de pactar algún tipo de normas, y pactar algún tipo de normas siempre es la desmovilización, la vuelta a la normalidad, digamos, ninguna conquista es tan hermosa como los días en los que estábamos luchando porque lo podíamos conseguir todo.
se acaba de producir, voy a intentar que la actualidad no me contamine mucho la discusión, pero ha habido un acuerdo que ha puesto fin a la huelga general de los trabajadores del metal en Cádiz. Ese acuerdo se deja algunas cosas por fuera, algunas cosas importantes, que tienen que ver con los eventuales, que tienen que ver con carga de trabajo, que tienen que ver con la revisión de algunos aspectos de los convenios, y en lo sustancial han ganado algunas cosas, no han ganado todas. Voy a ser un poco provocador, pero ningún acuerdo posible podría portar en sí tanta carga emancipadora como los días de huelga general. La promesa de huelga general, lo que pasa en los días de huelga general, que la vida en la ciudad, en la entrada del trabajo, en el orden público, en las calles, lo organizan los piquetes y las asambleas de trabajadores, esos días, que son días primaverales, son días portadores siempre de una carga emancipadora mucho mayor que el mejor acuerdo al que se pueda llegar. Yo me acuerdo que, no sé dónde lo leí, en algunas de esas lecturas que leíamos desaforadamente cosas de los italianos que, totalmente, digamos, descontextualizadas de nuestro entorno y que luego queríamos aplicar en Madrid y así nos iba, leí un ejemplo que a mí literalmente me enfermó, en el mejor de los sentidos, pero que nos volvió locos en la juventud, que es un ejemplo, creo que es en el otoño salvaje italiano, de huelgas, que hay una fábrica, creo que es una sección de una fábrica en la que los trabajadores se declaran en huelga. Es una huelga muy dura que acaban venciendo. Los patrones conceden todo lo que les pedían y entonces evalúan en asamblea y los trabajadores se vuelven a declarar en huelga. Y los patrones les preguntan que por qué se han declarado en huelga y dicen no solo porque hemos ganado, sino porque es que estamos mejor en huelga, es que nos gusta y ahora queremos más. Y dicen, pero hombre, si te he dado todo lo que pedías, y dicen, es que ahora, eso era ayer, es que ahora quiero más. El efecto que eso produjo yo me lo debí leer como con 18 o 19 años, claro, el efecto que eso te produce, estábamos hablando antes de regular el cannabis, pero esto en realidad es mucho más, esto te golpea mucho más que regular el cannabis. El efecto que eso te produce es esta especie de impaciencia que tú la conjugas, me parece, de otra manera. En tu caso es una especie de lenta impaciencia, ¿no? Y en mi caso la impaciencia, eso no sé que es una cosa como muy portada de nuestra forma de hacer política, el correr, la aceleración, es una cosa que marca ciertamente mi forma de pensar y de hacer la política. Lo importante de este ejemplo que te ponía es que este es uno, pero en general creo que una diferencia importante en la gestión del tiempo y en la gestión de los ciclos entre tu obra y la mía, entre tu libro y el mío, es que yo creo que nosotros necesitamos una forma de pensar la política que se haga cargo de que las primaveras siempre se acaban. Normalmente, las derechas tienen una forma de pensar la política que cuando se acaba una primavera, cuando se acaba un momento de marea alta, ya creen que se ha acabado. Ya está. Esto era una excepción, ya no va a volver a pasar. Y las izquierdas tienen una forma de ver la política que entienden que las primaveras o las mareas de subida pueden durar permanentemente. Creo que nosotros necesitamos tener una que se haga cargo, sin ningún mecanicismo, pero que se haga cargo de que es como intervenir políticamente con la pasión como de que la primavera o el auge no se va a pasar nunca, pero con una especie de realismo pesimista que asuma que en algún momento la gente va a volver a casa. Como si estuvieras jugando en un casino y supieras que en algún punto hay que retirarse. Y retirarse con eficacia es retirarse dejando conquistas para que la siguiente vez los cualquiera tengan más y mejores instituciones para volverlo a intentar, ¿no? Si en este caso, desconozco el caso concreto, pero si en el caso de los trabajadores de Cádiz se han conseguido retirar sin detenciones, sin multas, sin despidos y con algunos derechos más conquistados, se han retirado en buenas condiciones para la siguiente vez que lo tengan que hacer, ¿no? Y por tanto nuestra política no tendría que ser una especie de propuesta como del proceso permanente. Me parece que esa es una propuesta que tiene un cierto punto vanguardista, por la cual trasladamos al resto de la sociedad el tiempo disponible y las ganas disponibles que solo tenemos los activistas, los que estamos dispuestos a vivir permanentemente movilizados, los que un sábado con temperaturas árticas nos encontramos a las 9 de la noche discutiendo de esto en un local.